¿Cuál es la diferencia del Disney que de antaño vimos y el actual? Verán, Disney ha estado viviendo fracaso tras fracaso, oleadas de críticas negativas con respecto a lo que comparten sus obras audiovisuales, sobre todo Pixar, una de las casas animadoras con obras excelsas que trascendieron el género de animación con cada película que anualmente estrenaban, y al abandonar el concepto progre con lo que siempre ha terminado siendo el foco de atención de críticas negativas, Disney lanza lo que podría considerarse como el preludio de su redención. Lo digo porque va a faltar mucho camino por recorrer para limpiar la imagen que una vez impuso en toda la industria de películas animadas, sin mencionar el hackeo masivo que recibió con el robo de 1 TB de datos. E Intensamente 2 fue una de las películas más taquilleras que este año 2024 pudo mostrarnos, cosa que para cuando se lance su versión digital y tener la mejor comodidad y calidad en compartirles mi punto de vista, vamos a dar unos cuantos pasos atrás en el tiempo para evaluar crítica y analíticamente lo que ha llevado a ser una joya esta obra en el catálogo de Pixar, empezando con su antecesora, Intensamente 1, por lo que sin más que añadir, muy buenas, damas y caballeros, mi nombre es Gerson, y damos comienzo. Para dar arranque a esta crítica como tal, la película tiene una duración habitual la cual resulta ser una mínima para que cumpla ese estándar en su mercado. El punto es que, aunque la película relativamente sea una a la que Pixar no esté acostumbrada en dar, sí se la puede percibir lenta a medida que más atención a ella se le pone porque el punto A al punto B está planificado efectivamente desde el principio. No obstante, se puede notar que todo lo que sucede tanto en la mente de Riley como en el mundo real, lo cual su cohesión y distribución de trama puede justificarse en la manera en cómo un mundo puede afectar al otro y viceversa, por lo que estamos ignorando un hecho científico porque todo lo que sucedió dentro de la cabeza de Riley debía pasar más lenta. Verán, en un segundo cada neurona se conecta con otra unas 200 veces. Eso quiere decir que el cerebro registra unos 20 trillones de impulsos llenos de información, un caudal que ninguna máquina puede imitar, por poderosa que sea, pero bien esto se pudo haber pasado por alto dado que no parece afectar bastante puesto que la intención de la cohesión de conflictos busca plasmar la mutua consecuencia que existen entre ambas actividades por muy ambivalentes que sea. Esta representación simplificada de los procesos mentales, aunque no sea científicamente precisa, sirve al propósito narrativo de la película. La historia logra establecer una conexión emocional con el espectador al presentar de manera visual y accesible los complejos procesos emocionales y cognitivos que ocurren en la mente de una niña preadolescente. La decisión de los creadores de mantener un ritmo narrativo sincronizado entre los eventos del mundo real y los de la mente de Riley, a pesar de la discrepancia con la realidad neurológica, permite una mejor comprensión de la trama y facilita la empatía del público con los personajes. Esta licencia creativa es común en el género de animación, donde la fantasía y la realidad a menudo se entrelazan para transmitir mensajes más profundos sobre la condición humana. Además, la película logra abordar temas complejos como la formación de la personalidad, la gestión emocional y los desafíos del crecimiento de una manera que resulta accesible tanto para niños como para adultos. La simplificación de estos procesos mentales, representados por personajes antropomórficos que encarnan diferentes emociones, permite una narrativa clara y atractiva que de otro modo podría resultar demasiado abstracta o complicada. En cuanto a la percepción de lentitud mencionada anteriormente, es posible que esto se deba a la profundidad con la que se exploran los estados emocionales y los conflictos internos de Riley. La película dedica tiempo a desarrollar cada aspecto de su mundo interior, lo que puede resultar en un ritmo más pausado en comparación con otras producciones de animación más orientadas a la acción. Sabemos que alegría es la primera emoción que ha surgido en el nacimiento de Riley, lo cual rápidamente sintió que debía liderar y darle un propósito a lo que Riley debía ser, lo cual eso nos dice que la formación de la personalidad y la experiencia emocional comienza desde los primeros momentos de vida. Esta representación de alegría como la emoción primordial refleja la tendencia natural de los bebés a buscar y responder positivamente a estímulos placenteros. Sin embargo, el hecho de que alegría asuma inmediatamente un papel de liderazgo también ilustra cómo nuestras primeras experiencias emocionales pueden moldear nuestra perspectiva del mundo y nuestras estrategias para enfrentar la vida. En el caso de Riley, esto se traduce en una tendencia inicial a priorizar la felicidad sobre otras emociones, lo cual, aunque bien intencionado, no siempre es la respuesta más adecuada para todas las situaciones de la vida. De la misma manera, las experiencias que cada uno de nosotros tenemos son consecuencias de cuál emoción es la que domina primordialmente en nuestra cabeza, lo cual podemos ver en el interior de cada cabeza tanto en el
padre como en la madre, que individualmente, dentro de la madre, la emoción que más predomina es la tristeza, la cual puede representar una especie de frustración en cuanto a vivencias desconocidas, evidencia que hallada en aquel recuerdo de otro hombre que abandonó al que consideraba apuesto y muy varonil a cambio con el que está. En cambio, dentro del padre, la emoción que más predomina es el enojo, que más que enojo, es el carácter dentro de este, combinado con un toque de responsabilidad de hacer que la familia funcione al ser este la cabeza de tal concepto, sin mencionar el entorno en el que están rodeados. Esto también puede aplicar con el resto de personas como animales, cosa que de la misma manera nos lleva a plantear el cómo puede estar conformada la mente de una persona trastornada, es decir, si Alegría se salvó de ser olvidada, entonces, ¿qué nos dicen de aquellas personas que parecen ser carentes de experimentar tales emociones? Pero es de pensar bastante que es un tema para otro video. Volviendo con Alegría, aunque usted no lo crea, bajo opinión propia, Alegría no es una villana, sino una antivillana. Me explico, si bien el antihéroe cumple el rol de salvador cuyos métodos de consumar sus heroicidades sean cuestionablemente morales, el antivillano es casi todo lo contrario, con la diferencia de que sus métodos son malévolos y ruines con tal de llegar a una meta que beneficie a todos sin importar lo que tenga transgredir con tal de alcanzar dicha meta. Alegría ha actuado en son de querer proteger a Riley de tristeza porque tácitamente la veía como una amenaza latente en la destrucción emocional en Riley, en el que sus esfuerzos de alejarla la llevaron en lo que la llevó a reflexionar, porque de la misma manera, Alegría también actúa con el rol de una madre sobreprotectora queriendo el bienestar puro de su hijo sin que no pueda experimentar peligro alguno. Esta perspectiva de Alegría como una antivillana ofrece una interpretación fascinante y matizada de su papel en la narrativa. Efectivamente, las acciones de Alegría, aunque bien intencionadas, resultan en última instancia perjudiciales para el bienestar emocional de Riley. Su deseo de mantener a Riley constantemente feliz y su esfuerzo por marginar a Tristeza reflejan una comprensión errónea pero comprensible de lo que significa el bienestar emocional. Cuanto más implícito sea un elemento, más ambiguo será, o es así como la cinta ha estado transmitiendo a lo largo de Progreso. La obra se centra más en alegría y tristeza al ser emociones que discrepan por cómo tiene que ser la vida de Riley, lo cual eso las ha llevado a entender cuán importante es tanto la una como la otra. Pero lo que también la película logra eficazmente es mostrarnos simbólicamente ciertas secciones del cerebro humano encargadas en realizar ciertas funciones, cosa que ello ha de haber representado un proceso periódico como lo pudimos observar en el albor de Riley, en el que la consola de emociones era únicamente un espacio vacío y un botón, en el que las dos únicas emociones fueron pioneras fue tanto alegría como tristeza. En el lapso de la vida de Riley, hemos notado cómo el espacio de trabajo de las emociones que nacieron en ese mismo periodo se estuvo expandiendo, en el que la isla representa un rasgo de la personalidad de Riley, y dentro de esas islas hay habilidades en ella que la llevan a comportarse como un ser humano, las cuales pueden funcionar en el que la mente de Riley llega a ser estimulada como enriquecida a la hora de disfrutar de aquello que la ha definido toda su vida, enfatizando en su unicidad como ser humano en el que la plenitud de su psique resulta ser muy fructuosa en su círculo social. De la misma manera con su neuroplasticidad, las neuronas son como el personal de fábrica que le dan funcionamiento a la industria, decidiendo qué elementos construir o qué recuerdos desechar cuando esos ya no tienen la intensidad suficiente para ser utilizados, siendo una digna representación de una computadora y por lo que está compuesta. La complejidad presentada en la película no es necesariamente demasiado grande para ser entendida, pero sí requiere una atención cuidadosa y posiblemente múltiples visualizaciones para apreciar completamente todas las capas de significado y simbolismo. La película logra un delicado equilibrio entre la simplicidad necesaria para su audiencia más joven y la profundidad que satisface a los espectadores adultos. Utiliza metáforas visuales y personificaciones de conceptos abstractos para hacer tangibles y comprensibles procesos mentales complejos. La representación de las emociones como personajes, las islas de personalidad y la visualización de los recuerdos como esferas son ejemplos de cómo se simplifica lo complejo para hacerlo accesible. La complejidad de la película es parte de su atractivo. Ofrece múltiples niveles de comprensión, permitiendo que diferentes audiencias la aprecien de diversas maneras. Mientras que los niños pueden disfrutar de la aventura y los personajes coloridos, los adultos pueden encontrar reflexiones profundas sobre la naturaleza de las emociones y el desarrollo humano. Esta estratificación de significados hace que la película sea accesible sin sacrificar su profundidad.
También la película nos resalta indirectamente sobre la importancia del rol de cada emoción que ha mostrado participación en esta historia. Por ejemplo, alegría es la emoción dominante y líder del grupo. Su papel es mantener a Riley feliz y optimista. Alegría se esfuerza por crear recuerdos positivos y mantener una perspectiva positiva en todas las situaciones. Sin embargo, a lo largo de la película, aprende que no siempre puede ni debe ser la emoción. Tristeza, inicialmente vista como un obstáculo por alegría, tristeza demuestra ser crucial para el desarrollo emocional de Riley. Ayuda a procesar experiencias difíciles, permite a Riley expresar sus sentimientos negativos de manera saludable y facilita la empatía de otros hacia ella. Tristeza juega un papel vital en la maduración emocional de Riley. Furia ayuda a Riley a defenderse y a establecer límites. Aunque a veces puede ser excesiva, la ira es importante para proteger a Riley de injusticias y situaciones frustrantes. Desagrado actúa como un mecanismo de defensa, ayudando a Riley a evitar situaciones potencialmente dañinas o desagradables. También contribuye a formar sus preferencias y gustos personales. Temor, su función principal es mantener a Riley a salvo, anticipando posibles peligros y promoviendo la precaución. Aunque a veces puede ser excesivamente cauteloso, el miedo es esencial para la supervivencia y la toma de decisiones prudentes. La película enfatiza que todas estas emociones son necesarias y trabajan en conjunto para crear una personalidad equilibrada y saludable, cosa que la manera en que ha vivido Riley llega a reflejar cómo es la cooperación sinérgica entre todas las emociones que han imperado en la mente de Riley como para ser lo que es realmente. De esta manera, la película ayuda de cierto modo y sutil en comprender cómo es que funcionan nuestras emociones en una lectura cinematográfica fácil de leer, lo cual al mismo tiempo nos ayuda a entender las veces en que tenemos que reprimir nuestras emociones porque las consideramos muy intrusivas, anormales o inclusive muy disruptivas cuando atravesamos nuevas experiencias al carecer de guías modelos que nos ayudasen a aceptarlas. Esta representación visual y accesible de nuestro mundo emocional interno sirve como una poderosa herramienta pedagógica, no solo para niños sino también para adultos. La película invita a la reflexión sobre cómo manejamos nuestras propias emociones y cómo las percibimos en los demás. Al mostrar que incluso emociones aparentemente negativas como la tristeza o el miedo tienen roles importantes, intensamente promueve una comprensión más holística y compasiva de la experiencia emocional humana. Otro aspecto significativo es cómo la película aborda el concepto de crecimiento y cambio. A medida que Riley madura, vemos cómo sus islas de personalidad evolucionan y se vuelven más complejas. Esto sirve como una metáfora poderosa para el desarrollo personal y la formación de la identidad, recordándonos que el cambio es una parte natural y necesaria del crecimiento humano. Existen dos momentos en la película en las cuales albergan poderosos mensajes de las que es menester abordarlas en este aspecto dentro de este punto. El primero en resaltar es cuando Ben Gunn y Alegría terminaron cayendo al abismo del olvido en el que todo aquello que cae ahí será borrado irreversiblemente a causa de que el tren del pensamiento fue descarrilado condenado a esa triste caída, cosa que Alegría en la profunda e irónica tristeza que sentía en ese momento, visualizando una vez más el recuerdo en el que Riley falló el tiro ganador, lo que la transición de la tristeza y frustración que experimentaba la llevó a ser valorada como una gran jugadora, que a su vez Alegría entendió cuán importante era tristeza para Riley, también por el hecho de que Alegría entendió cuánto ha frenado a tristeza que no le permitió a tristeza transitar la nueva experiencia que era cambiarse de hogar. En lugar de eso, en su ausencia, Riley casi iba a tomar la peor de las decisiones, la cual era abandonar a su familia a cambio de volver a sentir la felicidad en Minnesota, sin mencionar de cuán impactante fue la muerte de Ben Gunn en ofrecerse como sacrificio en ser olvidado a cambio de que la mente de Riley sea salvada. En resumidas cuentas, la catarsis que Alegría experimentó en ese momento la impulsó a tener la valentía de aceptar que todo lo que abunda en la mente de Riley existe por una razón, lo que a su vez explica por qué buscó a tristeza a pesar de que ella llegó a ser convencida de que es una emoción completamente prescindible para la vida de Riley. Además, el sacrificio de Ben Gunn añade una capa adicional de profundidad a esta escena. Su acto desinteresado no solo salva a Alegría y, por extensión, a Riley, sino que también simboliza el proceso natural de crecimiento y cambio. A medida que maduramos, ciertos aspectos de nuestra infancia inevitablemente se desvanecen, pero su influencia persiste en quienes nos convertimos. Este momento agridulce captura la esencia del crecimiento, a veces doloroso, pero necesario y hermoso a su manera. Esta escena encapsula el mensaje central de la película, que todas nuestras emociones son válidas y necesarias, y que aprender a navegarlas y aceptarlas todas es clave para nuestro bienestar
bienestar y crecimiento personal. Es un poderoso recordatorio de que el verdadero equilibrio emocional no consiste en eliminar las emociones negativas, sino en aprender a integrarlas de manera saludable en nuestra experiencia de vida. En el momento en que Raleigh regresa a casa ante sus padres quienes estaban preocupados por su ausencia, tristeza en este momento tan sustancial es la que interviene y toma el debido control de esta delicada situación. Acto seguido toma la mano de Alegría para dar combinación a ese sentimiento que Raleigh sentía en el calor del abrazo de sus padres, permitiendo crear una nueva isla del pensamiento central de Raleigh. Alegría siempre se ha jactado por ser la emoción más importante al ser una que permite derrumbar toda adversidad por cómo hace sentir a Raleigh ante ciertas circunstancias, puesto que en esta ocasión le dio la oportunidad a Tristeza que ocupara su lugar, porque de cierto modo, Tristeza es la heroína en esta historia, aquella que terminó salvando a Raleigh, no de recibir un sermón como todo buen niño latino al tardar de regresar del colegio, sino porque la responsabilidad de gestionar la magnitud de ese instante era vital en el cómo Raleigh debe expresar en cómo se sentía en ese nuevo ambiente desde que se mudaron, lo cual la caída de las islas es una excelente metáfora de no abandonar lo que una vez nos definió sanamente como personas, sino en el darse una oportunidad en un nuevo comienzo, un llevadero momento que se ejecutó de maravilla apelando emocionalmente a ser entendida como lo que es, ya que irónicamente son emociones, y el modo en que pudieron lograr aquello mencionado es meramente inefable, o solo soy yo que me dejé llevar por mis palabras. La escena subraya la importancia de la autenticidad emocional. Al permitir que Raleigh exprese su tristeza y confusión sobre la mudanza, Tristeza facilita una conexión genuina con sus padres. Este acto de vulnerabilidad no solo fortalece los lazos familiares, sino que también permite a Raleigh procesar sus emociones de manera saludable, en lugar de reprimirlas o negarlas. La creación de una nueva isla de personalidad a partir de esta experiencia es particularmente significativa. Representa cómo nuestras experiencias emocionales, especialmente aquellas que involucran una mezcla compleja de sentimientos, reitero, contribuyen a dar forma a quienes somos. Esta nueva isla simboliza el crecimiento de Raleigh, una fusión de su pasado y su presente, de su alegría y su tristeza. La metáfora de la caída de las islas y la creación de una nueva es, como se menciona, una representación brillante del proceso de adaptación y crecimiento. No se trata de olvidar o abandonar completamente nuestro pasado, sino de integrar nuestras experiencias previas en nuestra nueva realidad. Este proceso de adaptación y reinvención es una parte fundamental del desarrollo humano, especialmente durante la transición de la niñez a la adolescencia que Raleigh estaba experimentando. El hecho de que este momento sea descrito como inefable captura perfectamente la complejidad de nuestras experiencias emocionales. A menudo, nuestros sentimientos más profundos y transformadores desafían una descripción simple, y esta escena logra transmitir esa profundidad emocional de una manera visualmente impactante y emocionalmente resonante. Intensamente, Inside Out es una obra maestra de la animación que trasciende el mero entretenimiento para ofrecer una profunda exploración de la psicología humana y el desarrollo emocional. A través de su innovadora representación del mundo interior de Raleigh, la película logra hacer tangibles y comprensibles conceptos complejos sobre el funcionamiento de la mente y las emociones. El mensaje central de la película es la importancia del equilibrio emocional y la aceptación de todas nuestras emociones, incluso aquellas que tradicionalmente se consideran negativas. La película desafía la noción simplista de que la felicidad constante es el objetivo último, mostrando cómo cada emoción tiene un papel crucial en nuestro bienestar psicológico y crecimiento personal. La narrativa también aborda temas como el cambio, la adaptación y el crecimiento, representados metafóricamente a través de las islas de personalidad de Raleigh y su evolución. El sacrificio de Ben Gunn y la transformación de Alegría simbolizan el proceso a veces doloroso pero necesario de maduración. La película sirve como una poderosa herramienta pedagógica, ofreciendo múltiples niveles de comprensión que la hacen accesible tanto para niños como para adultos. Su representación visual de procesos mentales complejos facilita la comprensión y la reflexión sobre nuestras propias experiencias emocionales. En última instancia, intensamente nos invita a abrazar la complejidad de nuestras emociones, a valorar cada aspecto de nuestra personalidad y a entender que el verdadero bienestar emocional implica la integración saludable de todas nuestras experiencias, tanto positivas como negativas. Bueno, soy SnowTHXman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. No voy a mentir ni negarlo, he tenido que investigar profundamente respecto a la mente humana.